Buen día, somos alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la carrera Ingeniero Agrónomo y el día de hoy les hablaremos acerca de los modelos estadísticos. Bien, para empezar, ¿quién o quiénes crearon a los modelos estadísticos? En realidad, no existe un inventor único del modelo estadístico, ya que es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Sin embargo, figuras clave como John Ground, Pierre de Fermat, Gottfried Place y Gauss sentaron las bases para la estadística moderna. Ground analizó datos de mortalidad en Londres. Fermat contribuyó a la teoría de probabilidades. Gottfried acuñó el término estadística y Gauss desarrolló el método de mínimos cuadrados en la estadística. Bien, seguimos con el primer modelo estadístico presentado. John Ground es considerado el padre de la estadística descriptiva y demográfica, y se cree que presentó uno de los primeros, si no es que el primer modelo estadístico en 1662, con la publicación de su libro Observaciones naturales y políticas hechas sobre las fracturas o las facturas de mortalidad. John Ground fue un estadístico y demógrafo inglés, como ya lo sabemos. Fue considerado uno de los pioneros de la estadística descriptiva. Su obra, Observaciones naturales y políticas hechas sobre las facturas de mortalidad, fue una de las primeras publicaciones que utilizaba datos numéricos para analizar fenómenos sociales, como en este caso la mortalidad y las causas de la muerte en Londres, estudiadas por él mismo. Él seguía un modelo estadístico. En este trabajo, Ground analizó los registros de defunciones y a partir de ellos hizo inferencias sobre la tasa de mortalidad, la mortalidad infantil y otras características demográficas. La publicación de Ground marcó un hito en el desarrollo de la estadística descriptiva, al demostrar el uso de los datos para comprender fenómenos sociales y, en este caso, mostrar datos estadísticos sobre la mortalidad de diferentes enfermedades, y no solamente el enfoque en una enfermedad, sino en varias y los diferentes rangos de edades que puede abarcar las diferentes enfermedades. ¿Cómo fue que John Ground realizó este estudio? Pues bien, John Ground en sus estudios sobre la tasa de mortalidad en Londres utilizó principalmente una tabla de mortalidad para analizar los datos y hacer predicciones sobre la esperanza de vida y la supervivencia a diferentes edades. Esta tabla se basaba en los registros de defunciones que proporcionaban información sobre el número de muertes por semana. John Ground seguía una metodología para poder construir esta tabla de mortalidad. La primera es la recopilación de datos. John Ground recopiló datos de los registros de mortalidad o de defunciones del país de Londres en diferentes zonas, que incluían el número de muertes por semana, así como la causa de muerte cuando se conocía. Número 2. La creación de la tabla de mortalidad. Utilizando los datos de defunciones, Ground creó una tabla que mostraba el número de personas que sobrevivían a cada edad en función de las tasas de mortalidad. Número 3. Análisis y predicción. A partir de la tabla de mortalidad, Ground pudo analizar la esperanza de vida en Londres y predecir cuántas personas serían esperadas a vivir en diferentes edades. Con esto comparaba los datos de las muertes
por enfermedades que ya habían sido registradas previamente. Y gracias a esto pudo hacer este tipo de predicciones. Y un adicional es la aplicación de la tabla de mortalidad hacia otros tipos de enfermedades, como es la peste bubónica, que también hizo medir o analizar el impacto de esta misma. Brown desarrolló o clasificó las tasas de mortalidad según las causas, incluyendo factores como la sobrepoblación y la ubicación, ya sea urbana o rural. Sus tablas de mortalidad permitieron analizar la mortalidad en diferentes grupos de edad, mostrando, por ejemplo, que el 36% de los nacidos vivos morían antes de los 6 años. Su impacto en las innovaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la demografía y la estadística dentro de la salud, sentando las bases para las tablas de vida y análisis de la mortalidad por edad y causa. ¿Qué es un modelo estadístico? Son una forma más sencilla de representar los datos de la realidad y ya con base a eso hacer predicciones de lo que podría pasar en un futuro. Además de que este modelo se basa en la teoría de la probabilidad y la estadística, nos ayuda a identificar patrones y relaciones en los datos. Ahora bien, les estaré hablando sobre los tipos de modelos estadísticos que existen. Existen varios grupos, sin embargo yo les estaré hablando de 5 grupos, que 2 de ellos se agrupan en 2 tipos. El primero de ellos es modelos lineales, que son una clase de modelos estadísticos que asumen una relación lineal entre la variable dependiente y las variables independientes. Un ejemplo de estos es la regresión lineal simple, que se utiliza para formar una relación entre la variable dependiente y una variable independiente. Regresión lineal múltiple. Lo que cambia es que aquí debe ser una relación dependiente y varias variables independientes. Modelos de análisis de varianza, o sus siglas como ANOVA, se utiliza para comparar las medias de 2 o más grupos. El siguiente modelo son modelos lineales generalizados, que son una extensión del primer modelo del que les hablé, pero sin diferencia porque en ellas la variable dependiente se relaciona de forma lineal con los factores y otras variables. La característica que tiene este modelo es que permite que la variable dependiente tenga una distribución no normal. Un ejemplo de este modelo son regresión logística, que es la probabilidad de que ocurra un evento en función de variables independientes. Y regresión de Poisson, modelan variables dependientes que siguen una distribución de Poisson, útil para modelar variables de conteo. Regresión de gamma, que es una distribución de probabilidad continua, útil para modelar variables positivas y asimétricas. El conocer estos dos grupos de modelos estadísticos son fundamentales para poder analizar y modelar datos. Según la información que investigué, es recomendable utilizar los modelos lineales generalizados, ya que nos ofrece una mejor flexibilidad, ya que permite modelar una amplia variedad de variables dependientes. Si bien ahora les hablaré sobre los otros 3 que se muestran en la imagen, que es el modelo de series de tiempo, que como su nombre lo indica, son los que se pueden utilizar para modelar y predecir series de tiempo. El segundo grupo es el grupo de modelos de aprendizaje automático. En ellos está el modelo de árbol de decisión, que se utiliza para clasificar observaciones en diferentes grupos, y el modelo de bosque aleatorio,
que es lo mismo que el modelo de árbol de decisión. Y si bien se lo preguntan, la razón de conocer los tipos nos beneficia, ya que nos ayuda en diversas áreas como la investigación científica, la toma de decisiones y el análisis de datos. Esto nos permitirá seleccionar el modelo adecuado a un problema o circunstancia. ¿Cuáles son las partes de un modelo estadístico? Los modelos estadísticos están formados por 4 partes, las cuales son las variables dependientes, las variables independientes, los parámetros y por último, residuos u errores. Bueno, los modelos estadísticos tratan de establecer una relación entre variables dependientes y variables independientes. Las variables independientes son las que van a predecir, explicar o describir y generalmente se encuentran en la línea horizontal de los gráficos, que vendría siendo el eje de las X. Mientras tanto, las variables dependientes son las que se usan para predecir, explicar o describir a las variables independientes, que las podemos encontrar con mayor facilidad en la línea vertical, o sea, en el eje Y. Cualquiera de las variables que acabo de nombrar pueden ser de dos formas, cuantitativas o cualitativas. Bueno, también en este tipo de modelos podemos encontrar parámetros, que son la forma de vincular a las variables independientes con las independientes por medio de una ecuación matemática. Por otro lado, los residuos o errores son la distancia entre los puntos que representan los datos y el modelo, descrito por una línea. Estos nos informan de la variabilidad que tienen los datos que no han sido capturados que no ha sido capturada por la línea del modelo. Entonces, mientras los residuos sean más pequeños, el modelo representa mejor a los datos proporcionados. También, la forma en la que los modelos estadísticos logran relacionar todas estas partes es a través de ecuaciones matemáticas, con el fin de recopilar la información que se puede sacar de los datos. Uno de los ejemplos más comunes es la regresión lineal simple. Este explica la relación entre y, que sería la variable dependiente, y la relación de una x, que vendría siendo la variable independiente. La fórmula para una regresión lineal común sería la siguiente, que es la que se encuentra en la imagen. Y la explicación es que la ecuación y igual a alfa más beta por x representa una ecuación lineal. En esta ecuación, y es la variable dependiente, x es la variable independiente, alfa es la intersección con el eje y o el valor de y cuando x es 0 y beta es la pendiente de la recta o cómo cambia y por cada unidad que cambia x. Los usos que se les da a los modelos estadísticos son para codificar la información extraída de los datos. Son elementos fundamentales para las empresas, instituciones educativas, la ciencia y la tecnología, ya que optimizan la comunicación dentro de esta, y es importante destacar que sin este factor no se estaría cumpliendo la forma óptima un sistema adecuado e integral. Los modelos estadísticos son herramientas fundamentales para entender y analizar la realidad, desde predecir el clima hasta evaluar la efectividad de un medicamento, lo cual nos ayuda a tomar decisiones informadas. Los modelos estadísticos son herramientas fundamentales en la investigación agronómica. Nos permiten analizar y entender la compleja relación entre variables, lo que facilita la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, en el estudio de la respuesta de cultivos a diferentes niveles de fertilización, se pueden utilizar modelos de regresión lineal para evaluar la relación entre las dosis de fertilizante y el rendimiento del cultivo. Además, los modelos de análisis de varianza, ANOVA, son útiles para comparar el rendimiento de diferentes variedades de cultivo bajo condiciones controladas. Esto permite identificar las variedades más productivas y resistentes a enfermedades. Los modelos de predicción también se utilizan en agronomía para predecir el rendimiento de cultivos en función de factores climáticos, como la temperatura y la precipitación. Esto ayuda a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre la planificación y el manejo de cultivos. Entonces, estas son herramientas valiosas en agronomía que nos permiten analizar y entender la compleja relación entre variables. Su aplicación es amplia y su impacto es significativo,
en la mejora de la producción y la toma de decisiones informadas, siendo fundamentales y versátiles en la investigación agronómica, permitiendo analizar y entender la compleja relación entre variables, predecir resultados y tomar decisiones informadas para mejorar la productividad y sostenibilidad en la agronomía. ¿Cómo realizar un modelo estadístico? Lo primero que debemos hacer es la recopilación de datos. Como sabemos, el propósito del análisis es abordar una pregunta o problema. Para ello, debemos de tener en cuenta un par de preguntas para elegir un modelo, las cuales serían: ¿cuántas variables descriptivas dependientes hay? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones y proporciones entre las variables dependientes y descriptivas? ¿Cuántos parámetros se deben de agregar al modelo? Una vez respondidas las preguntas, se podrá seleccionar el modelo adecuado. Después de obtener el modelo adecuado, comience por analizar los datos univariados. Para ello, visualice los datos para identificar errores y comprender la naturaleza y el comportamiento de las variables que utiliza. Construya una tabla de predicción utilizando atributos de datos visibles y fácilmente disponibles para observar cómo las variables relacionadas funcionan juntas y luego evaluar los resultados. Crea descriptivos y gráficos variados para identificar la fortaleza y la naturaleza de las relaciones que el predictor potencial crea con los demás predictores y luego evaluar el resultado. Delinea y evalúa con frecuencia los resultados de los modelos. Absténgase de desviarse de la pregunta de investigación. Con todos estos pasos podrás obtener un modelo estadístico adecuado. Aplicaciones de los modelos estadísticos. A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones más comunes de los modelos estadísticos. Es un tipo de análisis geográfico que busca demostrar patrones de comportamiento humano y su expresión espacial en términos matemáticos y geográficos. El modelado espacial realiza dividiendo un área en varias unidades similares, normalmente cuadráticas o polígonos como se muestra en la imagen. El modelo resultante puede ser conectar con un SIG para la entrada y visualización de datos. Este enfoque genera información y patrones basados en la ubicación mediante la superposición de capas de datos geográficos y empresariales en mapas geográficos. Esto permite visualizar, analizar y obtener una perspectiva diferente y una visión integral de los datos existentes para resolver problemas complejos y relacionados con la ubicación. Series temporales se definen como una secuencia ordenada de valores de una variable a intervalos de tiempo equidistante. El análisis de series temporales se clasifica en dos enfoques. 1. Métodos de dominio de frecuencia. Incluyen análisis espectral y análisis Wavelet reciente. 2. Métodos de dominio del tiempo. Incluyen análisis de autocorrelación y correlación cruzada. El uso de modelos de series temporales es doble. Adquirir una comprensión de los eventos impactantes de la estructura que produjeron los datos observados, ajuste a un modelo y comienza a pronosticar, monitorear o brindar retroalimentación y control de avance. El análisis de series temporales abarca diferentes áreas como pronóstico económico, previsión de ventas, análisis presupuestario, análisis de mercado de valores, análisis de encuestas, control de inventario, estudios de utilidad, control de procesos y calidad. Análisis de supervivencia. En un área de estadística que analiza el tiempo esperado para que ocurra uno o más eventos, como la muerte de organismos bióticos y fallas en equipos mecánicos o eléctricos. Esta área se denomina teoría de confiabilidad o análisis de confiabilidad en diversos campos como la ingeniería, el modelo de duración en economía, el análisis de causas y consecuencias de eventos históricos y el análisis de comportamiento humano y sociología. Segmentación de mercado, también conocida como elaboración de perfil de clientes, es una estrategia de marketing que gira
en torno a dividir un gran mercado objetivo en subconjuntos de segmentos de mercado basados en la demografía, los consumidores, las empresas o la psicología que tiene o percibe que la tiene, demandas, requisitos, pasatiempos y prioridades, y luego diseña y establece estrategias para satisfacerlos. Las estrategias de segmentación de mercado se utilizan generalmente para definir el mercado objetivo y obtener información a partir de los datos para desarrollar planes de marketing inteligente. Los 4 tipos de segmentos de mercado se presentan en la siguiente imagen. Para finalizar, les hablaré acerca de la aplicación de modelos estadísticos en la agronomía. La agronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de la producción de alimentos. En la actualidad, esta enfrenta desafíos importantes como la creciente demanda de alimentos, la variabilidad climática y la necesidad de reducir el impacto ambiental de la agricultura. Para abordar estos desafíos, los modelos estadísticos juegan un papel fundamental en la agronomía. Aplicar estos modelos en la agronomía es de gran importancia, además de que es fundamental para analizar y comprender los datos obtenidos a través de experimentos o de estudios agrícolas. A continuación les hablaré sobre algunas formas de cómo aplicar estos modelos en la agronomía. Como número 1 tenemos el análisis de experimentos. Aquí utilizaríamos los modelos estadísticos para analizar los resultados de experimentos agrícolas, como la evaluación de eficacia de diferentes variedades de cultivo. Como número 2 tenemos la predicción de rendimientos. Por este medio podríamos predecir el rendimiento de nuestros cultivos con la recompilación de datos de factores como la temperatura, la humedad o la fertilidad del suelo. En el punto 3 tenemos la optimización de prácticas agrícolas. Los modelos estadísticos nos podrían ayudar en el análisis de la utilización de agroquímicos, en la gestión de riego o incluso en el uso de maquinaria. ¿De qué forma? Pues a partir de distribuciones o una recopilación de datos, podríamos evaluar el grado de toxicidad o la eficacia de productos, así como el impacto de sus usos. Punto 4. Toma de decisiones y evaluación de riesgos. Estos modelos nos podrían ayudar a tomar diversas decisiones. La principal sería mediante el análisis de la probabilidad de enfermedades o plagas. Así podríamos saber de una manera más adecuada cómo combatirlas o cómo prevenirlas. Y bueno, estas aplicaciones nos pueden servir de diversas formas, pero uno de los principales beneficios de la aplicación de modelos estadísticos en la agricultura es la reducción de costos. ¿Por qué? Pues porque al recopilar los datos de manera estadística, como dictan estos modelos, tenemos un mayor orden y visibilidad. Esto hace que tengamos un mejor control, previniendo pues posibles peligros en nuestros cultivos, como lo son las plagas y enfermedades. Además, dicho anteriormente, nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, ya que nos proporcionan información precisa y objetiva para tomar decisiones informadas en la agricultura. Modelos estadísticos aplicados en la agronomía. Algunos de los modelos estadísticos más comunes o más utilizados en la agronomía son: 1. Regresión lineal. Este se utiliza para modelar la relación entre variables continuas, como la relación entre la temperatura y el rendimiento de un cultivo, como por ejemplo la predicción de rendimiento de maíz en función de su temperatura y de su humedad. Como modelo
2 tenemos el análisis de varianza ANOVA. Se utiliza para comparar las medidas de diferentes grupos, como la comparación de rendimiento de diferentes variedades de cultivos. Y en ejemplo de este tenemos como por ejemplo el comparar los rendimientos de diferentes variedades de trigo, o también la optimización de la aplicación de fertilizantes en cultivos de trigo. Y como tercer modelo tenemos los modelos de efectos mixtos. Se utilizan para analizar datos con estructura jerárquica, como la relación entre la fertilidad del suelo y el rendimiento de un cultivo en diferentes parcelas. Y como ejemplo de este tenemos el control de enfermedades y plagas en cultivos de frutas y verduras, así como el analizar la relación entre la fertilidad del suelo y el rendimiento de un cultivo en diferentes parcelas. Resumiendo todo esto, los modelos estadísticos juegan un papel fundamental en la agronomía, permitiendo a los agricultores y científicos tomar decisiones informadas y optimizar las prácticas agrícolas. La aplicación de modelos estadísticos en la agronomía puede mejorar la productividad agrícola, reducir costos y mejorar la toma de decisiones.